espacio, ya, espacio, población. Hay un problema que siempre va a tener causas y efectos, y a veces hay una intervención que también deseo investigar, por eso le he colocado acá, y hay un tiempo. Todos estos componentes son importantes, jóvenes, cuando uno habla de investigación, y no importa cómo lo llamen, hay autores, ya sea por las redes sociales, por los libros, que lo cambian, pero lo importante es que ustedes recuerden que todos estos componentes tienen que quedar claros cuando yo voy a aterrizar de la idea al problema de investigación, que es el punto clave para que pueda seguir adelante. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, ahí están algunos ejemplos de causas y efectos o consecuencias. ¿Ya? Muy bien. Vayamos adelante. Entonces, hablemos un poco sobre el problema de investigación, algunas características, ¿ya? Algunas características que sí debemos recordar, y es que, ¿qué cosa es el problema de investigación? Es la brecha. La brecha es de lo que debería estar pasando, ¿no? De lo que debería estar pasando a lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, oye, debería pasar esto, pero no está sucediendo. Entonces, algo está pasando y yo quisiera medir eso de ahí. O sea, ¿qué cosa, por qué eso está sucediendo eso? O si realmente está ocurriendo eso, o sea, ya el interés surge. Yo quiero entonces medir, investigar eso ahí. Entonces, está por ahí, ¿no? Está por ahí. Entonces, el problema está... Mira, hay algunos ejemplos que he puesto acá en el slide. No solamente son los ejemplos sueltos, pero que podemos de alguna manera ponerlos como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ejemplo número 1 dice, se ha incrementado el número de pacientes con cáncer avanzado del 2021, ¿no? Entonces, mira, eso es como un esbozo nomás, como, ahorita está como una especie de idea. ¿Se acuerda que le hablaba del diamante en bruto o del oro en bruto y quiero llevarlo a algo más elaborado, algo más concreto, ¿no? Y entonces por ahí va la cosa. Entonces se ha incrementado el número de pacientes cuando se ha avanzado el 2000. Pero yo les había dicho, jóvenes, que recuerden siempre el escenario de investigación. ¿Por qué es importante? Porque digo, ¿solamente eso es suficiente? No, voy a tener que preguntarme, mis pacientes con cáncer avanzado, pero pacientes con cáncer ¿de qué? ¿De todo o cáncer gástrico? Ya voy aterrizando, ¿no? Tengo que hacerlo un poco más concreto y conciso, ¿no? ¿Dónde? En Lima, en un hospital, entonces tengo que también ir aterrizando, ¿no? Ahí el tiempo está definido el 2021, asumo que es todo el año, pero también puede ser a veces unos meses, en fin, dependiendo tu justificación, porque también para que tú consideres un año, tú tienes que también justificar por qué decides hacerlo en ese momento. Entonces, mira, se ha incrementado el número de pacientes con cáncer avanzado en la ciudad de Lima, un ejemplo puede ser decir Iquitos, etcétera, de pues, gente de cáncer gástrico, ¿por qué no? O sea, ya vas siendo más concreto ya, ¿no? Si eso sucede, tú quieres saber por qué, o quieres saber si realmente eso está pasando, en qué grado y por qué cosas, por qué está sucediendo eso, ¿no? Eso es más o menos ya un esbozo de idea que quiere llegar a ser un problema de investigación. El segundo ejemplo, jóvenes, que estoy formulando acá, pues solamente no me voy a dedicar a todo porque solamente quiero que vean un poco el ejercicio. El segundo, por ejemplo, dice, están fumigando para controlar el Aedes aegypti en Piura o en Iquitos, y a las 2 semanas observan que mosquitos ya están ahí presentes y vivos, ¿no? Es más, ni siquiera a las 2, pueden ser a la semana o a las 2. Entonces dices, algo está pasando, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿Por qué fumigo? Y a la semana de repente ya están creciendo, ¿no? Entonces tú dices, uy, entonces para ahí ya tienes el interés, entonces hay que afinar un poco más. El tercer ejemplo, aunque le he puesto un poco en desorden, es de niños más de 5 años, perdón, menos de 5 años, ahí puse un error, que están recibiendo micronutrientes. Eso sucede en zonas, por ejemplo, como Huancavelica, Iquitos, en fin, está, todo Loreto, donde hay bastante problemas de este tipo. Micronutrientes por el programa, pero la prevalencia o la incidencia de anemia sigue alta. Entonces, ya tú dices, oye, yo quiero medir algo sobre eso, ¿qué está pasando? Entonces, ya tienes el interés, pero siempre recuerda, abajo he puesto en rojo, que cuando tú vas a hacer investigación, trata de que el problema que ya estás esbozándolo, o la idea que estás esbozando y quieres que se convierta en un problema un poco más definido, ¿no? Entonces siempre recuerda cuáles son las palabras claves, que realmente más adelante los vamos a llamar variables. Entonces trata así, por ejemplo, yo he puesto en el primer ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo, incremento del número de pacientes con cáncer avanzado. Entonces acá hay
básicamente la palabra importante es un incremento de la incidencia. Bueno, acá no se ve, ¿no? Un incremento de la incidencia. Y la otra palabra es cáncer avanzado gástrico, en este caso, como lo estamos definiendo, para hacerlo más concreto y conciso. En la segunda palabra, he marcado acá, están fumigando, dice, se refiere a fumigación. Entonces dice, están fumigando, pero parece que no funciona. Mire, estamos hablando de eficacia o de eficiencia. Yo diría eficiencia. Estamos hablando de eficiencia de fumigación. Y mire esa palabrita, ¿no? Ya estoy tratando de delimitarlo en una palabra importante, porque la oración en sí no me ayuda, necesito tratar de reducirlo. Estoy hablando de eficiencia, pues. Ahora, ¿cómo voy a medir la eficiencia? Ese es otro término que lo vamos a detallar cuando tengamos que, si nos interesa este tema, y lo vamos a tocar. El otro punto es, o sea, estamos fumigando, pero no sirve. ¿Qué cosa está pasando, no? ¿Por qué está pasando eso? Ese es el otro punto que yo quiero medir. ¿Por qué estaría pasando eso? Ni se dan cuenta. Entonces, vamos a ver un poquito, en el tercer ejemplo, por ejemplo, los niños de menores de 5 años, pongo ahí la rayita, están recibiendo micronutrientes. O sea, en todo caso, este es un programa del gobierno y algo está haciendo de que la incidencia, ahí le puse prevalencia, pero realmente es incidencia, la incidencia de anemia sigue alta. O sea, ¿qué pasa? ¿Nos sirve? ¿Por qué no está sirviendo? Entonces, voy a esbozar algunos conceptos para enseñarles cómo tratar de llevar de la idea, todavía está un poquito, falta digerir, algo más concreto, ¿ya? Pero ya voy tratando de esbozar mis palabras claves. Primero, todo es relevante. O sea, ya me di cuenta que sí es un tema importante, he revisado y me he dado cuenta que sí, la literatura dice que sí, es un tema que merece atención. Segundo, palabras claves. ¿Ya? Me voy adelante, Juan. Entonces, recordar a estos jóvenes que recordemos que entre los elementos del planteamiento de investigación, cuando uno busca, por ejemplo, literatura y todo, siempre van a encontrar estos términos y los menciono para que ustedes lo conozcan, ¿no? Pero entre ellos, lo más importante que deben recordar ustedes cuando hablemos de planteamiento del problema, que básicamente es llevar a mi pregunta de investigación, básicamente de todo mi interés, de la idea, a algo concreto, ¿no? Básicamente llevarlo a variables y saber justificarlo. Básicamente eso, ¿no? Y obviamente el objetivo. Mire, estoy hablando de lo siguiente, llevar de la idea a una pregunta de investigación que tenga justificación y que tenga objetivos importantes en términos de variables, ¿ya? Pero ahorita lo vamos a ver un poco para que ustedes no se confundan y también yo también termine confundiéndolos más, ¿ya? Entonces, estos son los términos que realmente se observan y lo más importante es que tenga una buena relevancia y que después se pueda definirlos en variables, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces miren, acá falta el título. Entonces, miren, jóvenes, cuando hablamos del planteamiento del problema de investigación, hay dos cosas, hay por lo menos dos términos que también deben recordarlo bien, y les mencioné en el slide anterior, y uno de ellos era descripción, y el otro, formulación. La formulación es ya lo más concreto de todo, pero en la descripción, entonces, ¿qué cosa es? Miren, cuando uno va a hacer la descripción, uno ya debe haber revisado algo de la literatura. Generalmente revisamos cuál es ese problema que estamos tratando de esbozar y medir, cómo está a nivel internacional, cómo está a nivel nacional y cómo está a nivel local. O sea, yo trato de ver ese impacto que ha tenido, ¿no? Porque quiero tratar de justificarlo. Yo sé que en mi localidad, en mi comunidad, es importante, pero de repente también lo es internacionalmente. Me va a ayudar entonces leer sobre eso y ponerlo. Pero importante que cuando tú hagas la descripción del problema de investigación lo hagas con tus propias palabras. Y te voy a dar un poco de ejemplo más adelante, pero recuerda esto, joven. No es lo mismo describir tu problema de investigación, ¿sí? Como si fuera el marco teórico. No es el marco teórico, o sea, que en Argentina... No, 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 no. Estamos hablando de que tú el problema lo escribas con tus propias palabras y puedas usar. Por ejemplo, yo les hice el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la fumigación y que aparentemente no estaría siendo eficiente porque los mosquitos todavía están circulando prontamente. Entonces, ¿cómo lo pondría? Reviso la falta de eficiencia en la literatura, pongo
falta de eficiencia, y entonces, ¿qué palabras me salen, no? ¿Qué palabras me salen ahí en esto? Uy, sí, claro, es un problema que de repente tiene que ver con resistencia a los piretroides, o de repente tiene que ver con mala aplicación de los insecticidas. Miren, se dan cuenta, yo estoy ya al revisar la literatura, entonces, una vez que ya leí bonito, yo pongo con mis propias palabras. ¿Qué cosa pondría? Oye, la fumigación en Iquitos o en Piura es importante porque hay enfermedades transmitidas como el dengue que causan un gran impacto en términos de morbilidad, mortalidad. ¿Se dan cuenta? Ya leí todo, pero en mis propias palabras estoy poniendo por qué estudiar ese tema podría ser importante, ¿no? Lo estoy justificando, pero con mis propias palabras, ¿ya? Después de haber leído el enfoque internacional, nacional y local. Entonces es importante cuando yo describo, traten de hacerlo con sus propios términos, no citando y copiando y pegando lo mismo, no, no es lo mismo, para que sea un poco más concreto y sea más claro para el que lo va a leer. Vamos para la siguiente. Y luego el otro término ya no es formulación del problema. Mire, la formulación básicamente es el concreto. Dice, ¿no? Dice, debe ser una oración en concreto. Entonces, ¿se acuerda que había puesto ustedes acá a la derecha algunos ejemplos? Y acá le voy a poner un poquito cómo sería más o menos la descripción y cómo sería la formulación. La formulación obviamente lo voy a poner en un slide más adelante, porque la formulación básicamente es la puesta del problema, pero en variables. ¿Se da cuenta? Para eso ya avancé ya. Mientras no avance y no sea concreto, difícil voy a poder hacer la formulación. Primero tengo que describir bien mi problemita, saber cuáles van a ser mis palabras claves o variables y recién ahí voy a poder hacer la formulación, ¿ya? Entonces acá, en los ejemplos que están a la derecha, jóvenes, por ejemplo, les hablé un poco de la fumigación, que aparentemente no va a servir porque los mosquitos están todavía circulando prontamente. Entonces, ¿cómo yo sería primero la descripción del problema en mis propias palabras? Yo les comenté algo, ya les mencioné en el slide anterior, pero les voy a volver a repetir y decir, ¿no? Por ejemplo, el Aedes aegypti causa dengue y otras enfermedades por arbovirus, causa un impacto en términos de morbilidad y su control del Aedes es importante. Y en ese aspecto, la fumigación es clave, es sumamente importante para el control de este vector, ¿no? Mire la importancia. Entonces ya estoy diciéndole a los demás que obviamente la fumigación es importante. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Se está observando que no existe una buena eficiencia porque no se está eliminando a través de la fumigación al mosquito. Mire, ya estoy poniéndole en la mesa el problema, ¿no? Con mis propias palabras, jóvenes, ¿ah? Con mis propias palabras. Para eso, obviamente, me he empapado del tema, he leído sobre el tema, y entonces ya puedo hablar con mis propias palabras. Estoy diciendo, oye, lo que voy a medir sí es importante, porque la fumigación es importante en mi localidad. Y por lo tanto, me importa saber por qué no está funcionando. ¿No se dan cuenta, jóvenes? Entonces, ese es el enfoque de la descripción del problema. Con respecto a la formulación, lo vamos a ver en un slide posterior, porque esa es ya la parte más concreta que debemos hacer, pero para eso ya hemos descrito el problema muy bien. El segundo ejemplo, por ejemplo, se trata sobre, se ha incrementado el número de pacientes con cáncer avanzado, cáncer gástrico. Entonces, ¿cómo sería mi descripción del problema? Tengo que decirlo con mis propias palabras, ¿no? El cáncer avanzado tiene un gran impacto en términos de morbilidad y mortalidad. Y obviamente le voy hablando sobre esa importancia a nivel mundial y en mi localidad, que ¿cómo se llama? Debido al COVID, pues muchos pacientes han perdido y entonces necesitamos saber realmente por qué está sucediendo ese incremento, ¿no? Entonces tú estás poniendo en énfasis de que en tu localidad ha incrementado, primero que el cáncer es importante, segundo que se ha incrementado en esa localidad y necesitamos medir, no sabemos qué ha pasado. Entonces ya prácticamente pusiste en énfasis el problema y lo has justificado bien. ¿Ya, jóvenes? Bueno, eso es como un ejemplo. Acuérdense siempre, la relevancia es vital. Palabras claves que prácticamente no es sinónimo de variable, pero básicamente palabras clave significa la palabra del problema en concreto, ¿no? Que se van a convertir en variables. Muy bien. Entonces, como les comentaba,
La descripción del problema tiene que ser en sus propias palabras, es un poquito más amplio, pero la formulación del problema de investigación ya es concreto. Y como dice en la línea verde, se nos viene también problema principal a partir del cual se redacta el objetivo y todo lo demás. Pero mira cómo debe ser. Dice, expresa el problema en forma interrogativa. Generalmente se hace en forma interrogativa. No es una obligación, pero se expresa en forma interrogativa. ¿Ya? Y acá, y eso que debería que ustedes recuerden, cuando tú formulas el problema de investigación, básicamente ya estás poniendo dos o más variables, ¿no? No son palabras clave, le pongo yo como si fuera un sinónimo, pero no son sinónimos, ¿no? Y entonces, como dice, ya tú en esa parte, tú ya tienes las variables un poco definidas y lo estás poniendo. Por eso que lo estoy dejando un poquito para más adelante con ejemplos, para saber cómo puedo yo delimitar y saber sobre la formulación del problema. Entonces, la formulación del problema es el corazón, donde yo ya en concreto pongo, como dice, ya no pongo mucho palabreo, sino en concreto, A y B, o sea, de frente en concreto, ¿ya? Entonces es importante llegar a eso, ¿ya? El siguiente. Entonces, como ya realmente tenemos que hablar de variables, ¿no? Aunque eso es un tema aparte, que imagino lo tocarán más adelante, pero yo lo estoy llamando palabra clave para que ustedes entiendan que es una palabra, un término importante. Pero esto de acá, considero, jóvenes, que ustedes siempre tienen que, es un ejercicio muy bueno, el famoso denominado, y tiene otras formas de aplicaciones también, árbol de problemas, causa y efecto. El árbol de causas y efectos, ¿no? De los problemas, del problema. Árbol de problemas o causa y efecto. ¿Por qué es importante, jóvenes, hacer esto? Y se lo voy a mencionar. Lo que pasa es que he estado revisando tesis últimamente, tesis de varias universidades, ¿no? Inclusive de allá de UNAP, de San Marcos, etcétera. ¿Y qué sucede, jóvenes? Muchas veces los trabajos de investigación que se hacen, que son obviamente descriptivos, no consideran variables que tienen que ver con el problema que están planteando. Por ejemplo, acá en este ejemplo que saqué del internet, ¿no? Por ejemplo, en la parte central dice poca actividad física en los universitarios, ¿no? De la universidad de tal sitio, en el año de tal sitio, falta completar acá, ¿no? Ya. Hay poca actividad. Y entonces acá ponen una serie de supuestos, causas, y abajo siempre, en el árbol siempre abajo pones las causas de ese problema que tú estás planteando. ¿Cuáles son las posibles causas? A, causa B, causa C, y debajo de eso también hay una serie de factores asociados a esas causas, ¿ya? Pero arriba en la parte superior, van los efectos. Ya los efectos tienen que ver, por ejemplo, si yo tengo poca actividad física, ¿qué cosa va a haber? Obviamente el paciente puede, no sé, ser obeso, puede tener malnutrición, de repente también puede estar, como tiene menos actividad física, de repente tiene más tendencia a enfermar, tiene más tendencia, etcétera, etcétera, a mortalidad, etcétera, lo ponen acá. Entonces, ¿por qué es importante este ejercicio, jóvenes? Este ejercicio es importante porque cuando tú haces tu trabajo de investigación y solamente miras una variable, te vas a equivocar, porque lo que estás cometiendo es sesgo. Sesgo es cuando hay diferentes tipos de sesgo, obviamente, pero ¿por qué? Porque cuando tú haces un análisis, sobre todo que intenta ser analítico, o sea, tú estás intentando explicar un poco de que este factor está contribuyendo a este problema. Pero ¿qué sucede cuando no haces tu árbol y omites otras variables y ni siquiera lo incluyes en tu discusión ni en tus limitaciones? Ahí cometes un gran error. Por eso es que es importante, yo les invito, jóvenes, que revisen un poco siempre árbol de causas, efecto, árbol de problemas, para que ustedes hagan ejercicio. Siempre cuando plantees tu problema, veas ahí, a ver, cuáles son, hagas un flujo, una lluvia de ideas, a ver, cuáles serían las posibles causas de este problema, A, B, C, D, E, lo colocas, y después, cuáles serían sus efectos o consecuencias, y colocas todo lo que hay. Y eso de ahí, tú deberías, dependiendo cómo enfocas tu investigación, deberías incluir en tu estudio, en tu encuesta, dependiendo a dónde le enfoques, ¿no? Si quieres encontrar factores, todo lo que has puesto como posibles causas deberían ser incluidos, ¿no? Si es posible. Y si no es posible, lo incluirás en tu discusión como una limitación. Vamos adelante. Hay, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo más que saqué un poco de la web.
Dice, alta tasa de accidentes de tránsito, por ponerlo así, ¿no? Mire, inadecuada velocidad, alto número de peatones cruzando, mala visibilidad, no existe, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Alto número de heridos, daños a la propiedad. Interesantemente, jóvenes, ahí vienen los otros términos que siempre van a escuchar más adelante, la variable dependiente e independiente. Cuando yo considero que mi problema que está acá al medio, ¿no? Que está al medio, es el problema, ¿no? Que yo voy a investigar, y abajo, una de estas causas, o todos, es decir, factores asociados a la alta tasa de accidentes. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable dependiente? La alta tasa de accidentes sería mi variable dependiente, porque depende de todo esto, de cualquiera de ellos, depende de ellos. Entonces, las independientes serán todas estas de acá que contribuyen a ella. Entonces, para ello, después más adelante van a conversar con algún colega sobre este término más importante. Pero siempre traten de hacer, jóvenes, esbozar el árbol de problemas para que puedan ver todo su problema de investigación más claro, ¿no? Y así no omitan alguna variable que es importante, ¿ya, jóvenes? Entonces vamos a poner solamente como ejemplo 3 y con eso vamos pasando a objetivos para que ustedes no se aburran y no se confundan tampoco. Por ejemplo, en la descripción del problema, dice, ¿no? Les había hablado un poquito de por qué lo que había estado pasando, ¿no? La idea de investigación era, están fumigando, pero, o sea, no hay una. Entonces, ¿cuál sería básicamente el problema que estoy planteando? La falta de eficiencia de fumigación. Mira, lo estoy planteando así, pero entonces digo, si esto yo considero que es un problema de investigación, entonces voy a esbozar un poco abajo cuáles son las posibles causas, o posibles no, las posibles causas de por qué está pasando eso. Y pongo mala aplicación de los insecticidas, el insecticida de repente no sirve, de repente ha sido mal hecho, etcétera, etcétera, ya ha vencido, etcétera, etcétera. Tercero, resistencia de la Aedes aegypti. Mira, estoy considerando menos de mi lluvia de ideas y si no sé, le pregunto o leo la literatura para esbozar un poco más, porque esto es un tema más de entomólogos, pero le pregunto o veo la literatura para que me ayude más. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Que si no tengo una buena eficiencia de la fumigación, cuyo objetivo es controlar el Aedes aegypti, la transmisión de estas enfermedades como dengue o zika van a continuar. Va a haber un mayor número de enfermos, va a haber una menor confianza de la población por la fumigación. Esto pasa, les digo, o sea, la gente dice, eso fumigan, pero no sirve, ¿no? Entonces, miren las consecuencias. Pero todo me va a interesar, miren, todo me va a interesar, no, de repente no, pero ahorita lo vamos a ver con más calma. Vamos al siguiente ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo para llegar a la formulación, todavía falta un poquito para llegar a la formulación, pero ya estamos aterrizando. Vamos al siguiente ejemplo para tratar también de formular, pero todavía falta un poquitito para formular y ahorita lo vamos a ver. Entonces, miren, en el segundo ejemplo, por ejemplo, se ha incrementado el número de pacientes con cáncer avanzado de estómago el 2021. Ya estoy, ahí mire, se dan cuenta, yo les había hablado de que hay un escenario de investigación donde tiene que haber qué población voy a estudiar, qué lugar, qué tiempo, ¿no? Y posiblemente tengo que considerar causas y consecuencias que lo estamos haciendo en este ejercicio. Entonces, mírenme, mi problema aparentemente es aumento de la incidencia de pacientes con cáncer gástrico avanzado en Lima durante el periodo COVID de 2021. Miren, entonces voy a esbozar cuáles serían en mi árbol de causa y efecto, cuáles serían las posibles causas, ¿no? Así, lluvia de ideas, jóvenes, lluvia de ideas, o sea, lo que veas en la literatura, lo que un amigo te diga, todo sirve. Entonces digo, mira, ¿por qué ha aumentado en este periodo de COVID, no? ¿Por qué ha aumentado? No había atención en los establecimientos de salud, no han buscado atención médica oportuna por muchas razones, de repente tenían miedo, qué sé yo, o estaba cerrado, qué sé yo. No contaban con seguro de salud y no tenían limitaciones económicas. Miren, y puedo aumentar más todavía jóvenes, pero para ejemplo, lo he puesto así nomás. ¿Y qué cosa va a pasar como consecuencia? La transmisión va a continuar, va a haber mayor número de enfermos, hay menor confianza, bueno, eso claro, sí, no, eso se me quedó, pero mayor número de enfermos, etcétera, etcétera, mayor mortalidad también, van a morir más, obviamente, ¿no? Mayor mortalidad. Entonces, jóvenes, entonces digo, todo esto, ¿no? Voy a hacer, pero en fin. Miren el tercer ejemplo, para ya seguir más adelante, los niños que están recibiendo micronutrientes, ¿no? En zonas, especialmente en zonas de mayor prevalencia de este problema de anemia,
es un programa gubernamental, pero si están recibiendo micronutrientes, ¿por qué no está funcionando? Entonces, esbozo lo mismo, mi árbol de causas y efectos de problemas, miren, y veo cuáles serían mis posibles causas. Malnutrición, parasitosis, malaria, mala herencia. Pero ¿por qué marqué acá de amarillo? Porque de repente me interesa este tema, porque yo he observado de repente en mi comunidad que veo que la gente no está tomando. La gente no está tomando, lo están vendiendo, etcétera. Quiero demostrar que este es un factor más importante. Pero mire, tengo que considerar las otras variables también para que sea un trabajo completo. Y si no puedo hacerlo, lo consideraré en mi discusión como una limitación de mi trabajo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, siempre consideren eso. Por favor, vamos al siguiente. Entonces, recuerden siempre, nuevamente le vuelvo a recordar, jóvenes, siempre recuerden que para cuando estás trabajando el problema, tiene que tener ya lo que estamos hablando, ¿no? Espacio, población definida, y obviamente el tiempo, y obviamente ya estamos hablando de causas y efectos para tener en nuestro árbol de causas y efectos. Miren, se dan cuenta, todo está completo. Y entonces sí, jóvenes, no se les va a escapar cuando tú hagas tu encuesta de medición para medir la prevalencia, lo que sea que tú quieras hacer, ya tienes las variables que debes incluir. Y las que no puedas incluir, ya sabes que vas a tener que discutirlo como una limitación. Muy bien. Vamos un poquito más adelante. Entonces, miren, ve, entonces ahora vamos a ver cómo ya puedes plantear, ¿no? El problema, ¿no? Por ejemplo, si tu trabajo intenta hacer, ¿cómo plantearías ya tu problema de investigación? Acuérdense que les dije que tiene que ser en nivel interrogatorio, ¿no? Como una pregunta, ¿no? Entonces, si es solamente exploratorio y descriptivo, por ejemplo, vas a describir solamente las características de los pacientes con dengue severo o con COVID severo y clínicas laboratoriales, ese trabajo que a veces son muy sencillos, a veces son importantes, pero ya demasiado jóvenes, demasiado. Y como dicen en mi tierra loretana, demasiadito, ¿no? Vamos adelante. Mire, nivel explicativo, ya cambias la cosa, esto se ve más bonito, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico, el impacto clínico, el impacto en mortalidad, etcétera? ¿Qué asociación existe entre, mira qué bonito, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Uy, qué bonito. Estos de trabajos son, o sea, cuando son usados de esa manera, explicativamente, se ven mucho mejores, jóvenes, y los invito siempre a que lo hagan. A veces, para que hagas eso, tienes que hacer más un estudio transversal, o sea, ahorita dices, en los siguientes meses, en el mes de octubre de este año, voy a hacer una encuesta, etc. Esos trabajos son mucho mejores que lo que voy a recoger de la historia clínica. No, mejor voy a medir en los pacientes que acuden o están hospitalizados en el mes de octubre, me voy a hacer la molestia de entrevistarles y medir todas las cosas que quiero medir. Mucho mejor, jóvenes, ¿ya? Pero hoy vamos adelante. Mucho mejor, pero no significa que... Entonces, ahí está, nuevamente, jóvenes, para que se cansen, siempre recuerden el escenario, ¿no? Este es un ejemplo nomás que no lo voy a tocar ahorita. Siempre hay unas herramientas muy interesantes que nos ayudan un poco a estar seguros que lo que estoy haciendo sí tiene sentido, ¿no? Y entonces, por eso siempre les recuerdo, Feiner y Pico me ayudan a eso. Otro momento lo haremos, pero sí, les he traído para que sepan que cuando tú aplicas eso de ahí, te va a ayudar a saber que estás seguro y tienes todas las herramientas, todos los elementos para poder hacerlo, ¿ya? Muy bien, ya esto ya hablé, no voy a conversarme un poquito más. Ahí está, los objetivos. Entonces ahora sí ya tengo un poco, yo oí unos ejemplos en unos slides más adelante. Entonces los objetivos, ¿cómo deberían ser los objetivos? Acuérdense que ya tengo más o menos una idea ya más concreta de la formulación del problema, sobre todo porque tengo ya un poquito las palabras claves o variables que debo considerar. Entonces, los objetivos generales tendrían que ser la respuesta, ¿no?, a esa pregunta de mi problema. Entonces, ¿cómo deberían ser? Primero, que tienen que ser obviamente accesibles o alcanzables, y el objetivo general debe ser uno, no va a ser dos, tres, es difícil, a menos que sea un multiproyecto enorme, pero obviamente es uno, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen. ¿Cómo se deben redactar? Entonces, a veces también hay un poco de dificultad. Normalmente la palabra que más se usa es determinar. Por eso dice, se redactan en verbos infinitivos, ar, er, ir, ¿no?
Realmente identificar, ¿no? Evaluar, identificar, determinar es la palabra más usada, pero también identificar, describir en el caso, ¿no? Describir, ¿ya? Eh, muy bien, muy bien. Entonces ya saben más o menos cómo se puede plantear y eso es importante, ¿no? Los objetivos. Y los objetivos específicos siempre tienen que ser, obviamente, miren, pues siempre es importante, porque a veces la gente se confunde, ¿no? O sea, yo tengo un objetivo general, listo. Ese responde a la pregunta con la que se plantea el problema de investigación. Está perfecto, es lo mismo, ¿no? No hay problema. El objetivo, entonces, tiene que responder a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, es la mala adherencia a los micronutrientes factor importante en el aumento de la incidencia de anemia, ¿no? Así está planteado. Estamos hablando, ya no quiero ver, los demás factores va a incluirse en el análisis, pero yo quiero saber si la mala adherencia es la que está contribuyendo a ese aumento de incidencia. Miren, así concretos en la pregunta formulada, el problema formulado en pregunta. Entonces, el objetivo, ¿cómo va a ser? General también. Entonces, determinar, ¿no? Voy a determinar eso y ahorita lo voy a mostrar en el slide. Así que solamente estaba adelantando. Pero ¿cómo ser objetivos específicos? Tiene que ser dice, desagregado de los objetivos generales. No tiene que ser, pues, voy a medir otra cosa. No, tú tienes que medir todas las acciones que te lleven a cumplir el objetivo general. No vas a, si tú dices que vas a medir algo que tenga que ver con micronutrientes y la anemia, tú no vas a decir, pues voy a medir, qué sé yo, también si han tenido anemia, malaria, bueno, si, otra cosa que no tiene nada que ver con el sentido, ¿no? Por eso es que todo tiene que ser claro, ¿no? Porque a veces he visto de ese tipo de planteamientos que son incorrectos, ¿ya? Tienen que ser precisos, etcétera, etcétera. Ya, joven, no se canse que ya estamos de manera. Mire, y ahora sí, vamos a ver el ejemplo que les había planteado, cómo nos vamos esto para ser objetivo y cómo nos vamos para ser realmente ya planteado como problema. Miren, les había hablado del problema de la falta de eficiencia aparente, ¿no? A las 2 semanas, en Iquitos, Perú, en el año tal. Miren, estamos hablando en época 2019, mucho. Entonces, falta de eficiencia en la fumigación. Pero no me interesa lo demás, sino yo quiero encontrar, me interesa esta parte, la mala aplicación, porque yo creo que eso es lo que está pasando. La gente no, ¿cómo se llama? Los que trabajan en saneamiento ambiental no han sido bien internados, son contratados así nomás y no saben. Tengo que demostrar eso, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? El problema es la falta de eficiencia de fumigación, pero yo quiero demostrar que eso, porque yo he visto en la experiencia, o mis amigos en Tomoros me lo han dicho, entonces miren, entonces miren cómo planteo mi problema. Y esas son palabras clave, ¿no? Existe asociación entre la forma de aplicación de la fumigación, o sea, es mala aplicación, ¿no? No voy a poner mala aplicación porque quizás ya eso sea un poco ya un aspecto ya más de no ir a la guerra con ellos, pero ya tiene que ver con eso, ¿no? La forma de aplicación de la fumigación y la falta de eficiencia en el control de ES allí en Quito, Ciudad, Lima, 2019. Mire, como mi planteamiento del problema incluye como una pregunta, ¿existe asociación entre quiénes? Entre dos variables. La forma de aplicación de la fumigación y falta de eficiencia. ¿Se dan cuenta? Estoy ahí planteando. Entonces, ¿cómo será mi objetivo? Mi objetivo abajo es determinar la asociación. Prácticamente todo es un repeticuá. Una vez que está esbozado bien la pregunta, el problema de investigación, ya está todo esbozado. Determinar la asociación entre la forma, aplicación, bla, 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 bla. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ahí vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que les había puesto, ¿no? Un ratito, déjame ver. No, la anterior. Miren, jóvenes, en esta de acá, ¿no? Se ha incrementado en periodo COVID. Entonces, acá está mi problema. Aumenta la incidencia de pacientes con cáncer gástrico avanzado en el periodo COVID 2021 en Lima. Entonces, ya tengo personas con diagnóstico de cáncer gástrico avanzado, bien definido, al tiempo 2021, donde en Lima, y el problema es que aumenta la incidencia. Pero yo qué cosa hago, como dice entre todas las causas, he escogido, yo creo, porque he visto, me parece a mí, por lo que me han dicho también y otros más,
que no ha habido atención, ha estado cerrado, la gente ha querido ir y no les han atendido. Entonces voy a plantear eso, pero obviamente en mi análisis voy a incluir las otras variables que he planteado en mi árbol de causa y efecto, como por ejemplo, si no tenían seguro de salud, de repente tenían no tenían limitación económica o poco apoyo social, de familiar, o no buscan la atención médica oportuna, etcétera. Todas estas cosas, pero yo me quiero centrar en no atención en IPRES. Entonces, mire, ¿es la no atención en el establecimiento de salud un factor asociado al incremento, aumento, ¿no? Como se llame, de pacientes con cáncer gástrico avanzado en Lima durante este periodo? Entonces, ¿cómo sería mi objetivo? Determinar si la no atención en el, etcétera, 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 todo se repite. Entonces, por eso que es importante, jóvenes, tratar de esbozar siempre su arbolito, porque ahí van a estar las palabras claves o podían convertirse fácilmente en variables para que pueda ayudarles a ustedes a construir sus objetivos, su planteamiento del problema y al mismo tiempo su objetivo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el tercer ejemplo, por ejemplo, ¿no? Les hablaba, niños de 5 años que están recibiendo micronutrientes por el programa, pero entonces, ¿cuál sería? Yo lo planteo así ya más concreto, ¿no? Ya sé ya. Entonces, mis variables importantes van a ser incremento de la incidencia de anemia en niños menores de 5 años, aumentado en la comunidad de Peque, Loreto, ¿no? En el año tal, faltó completarlo, ahí tiene que estar completo, jóvenes, ¿ya? Pero entonces, entre todas las causas, yo planteo que, claro, todos contribuyen, pero se dan cuenta, todos contribuyen por igual, pero yo estoy seguro que la mala adherencia es la que más está, que en otro lugar sí haya buena adherencia, pero en donde estoy yo hay mala adherencia. Entonces voy a tener que demostrar ahí y encontrar que hay un grupo que tiene mala adherencia y probablemente siempre hay un grupo que tiene buena. Y podría ser la estadística. Entonces, ¿cómo plantearé mi problema de investigación como pregunta? ¿Es la mala adherencia a los micronutrientes un factor, ¿no? Pero yo lo estoy poniendo acá significativo porque sé que la estadística me va a ayudar, pero es redundancia. Para incremento de la anemia en niños menores de 5 años en la comunidad de Pequepeque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sería mi objetivo? Determinar, ¿no? Determinar, ¿no? En otros estudios también puede ir la palabra identificar, cuando quiero ver, no sé los factores y sé que tengo que identificar los factores, porque no sé cuáles son. Entonces, ahí diría esa palabra, ¿ya, jóvenes? Más o menos para que vean que, que ese es un ejercicio. Obviamente, las limitaciones siempre tienen que ir. Si, por ejemplo, he incluido algunas, solamente unas variables, y hay variables que no están, por ejemplo, cuando hago estudios de las historias clínicas, hay variables que no se consideran jóvenes y muchas. Por eso es que los estudios de historias clínicas siempre tienen muchas limitaciones más que lo que cuando ustedes hacen un estudio transversal. Entonces, yo les invito siempre a que hagan estudios transversales, es decir, encuestas, ya sea en el hospital, en diferentes sitios, ¿no? O sea, que es reciente, lo vas a hacer y vas a preguntar a las personas más cosas que las que están en una historia clínica. Entonces, sale completo. Y es más, hasta puedes completarlo tomando datos de historia clínica también. Uf, eso sale mucho mejor, ¿ya? Entonces, finalmente, para terminar, solamente unos dos ejemplos. Por ejemplo, miro acá la revista experimental, ¿ya? Y trato de ver, a ver, un estudio original, y me llamó la atención esto que se lo voy a mostrar ahorita, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí está. Miren el título, jóvenes. Miren el título, miren el título. Miren el título, ¿no? Miren, ¿se das cuenta? Factores asociados a la letalidad por COVID en un hospital de la región Loreto en Perú. Yo les digo, ¿no? Acá estamos un poquito yendo de atrás, de adelante para atrás, porque nosotros siempre vamos, tenemos la idea, etc. Acá miremos el título y ya nos damos cuenta que ahí está esbozado el problema de investigación y sus objetivos y todo lo demás. ¿Cómo nos damos cuenta, jóvenes? Mire, ve. Acá dice factores, no me dice cuáles, pero dice factores. O sea, él ha querido estudiar varios, no solamente uno en especial, sino dice hay varios, pero quiero saber cuáles son. Está bien, factores. Entonces, acá está abajito factores. ¿Y cuál es la otra variable importantísima? Alta letalidad. O sea, letalidad por COVID. Miren, son dos variables, miren, ahí están. En el título siempre están las variables.
factores, o sea, cuando ya están los ejemplos obviamente ya hechos. O sea, por eso que en sus trabajos de ustedes también en el título debería las variables que ustedes están analizando. Pero mire, entonces, ¿cómo encontramos, jóvenes, la descripción del problema? Mire, acá le he puesto un poquito en celestito, un poco está chico acá, pero les voy a leer rápido para que no se cansen y después hay un siguiente ejemplo y preguntas, si escribiera preguntas. Miren, ve, acá dice el autor de este artículo que salió recientemente, nomás en el 2021, la revista experimental, dice, la región Cajamarca reporta el 23 de junio del 2021 61.000 más casos de una tasa de mortalidad de 269.9 por cada 1.000 y una letalidad de 6.3. Asimismo, es el segundo departamento de la región norte con el mayor porcentaje de exceso de mortalidad. O sea, básicamente, este está justificando, ¿qué se está diciendo en su descripción del problema, que lo ha hecho casi con sus propias palabras? Ha puesto referencia, pero lo ha hecho con sus propias palabras. Oye, yo en mi localidad, en Cajamarca, que es mi lugar de estudio, mi lugar donde yo me he centrado, he tenido una gran mortalidad por COVID. Entonces, miren lo que pone más abajito. Por ende, el objetivo de esta investigación fue identificar las características clínicas relacionadas con la letalidad. Ya se dan cuenta, o sea, él está agarrando el grupo que murió, letal. Entonces va a tener que compararlos con los grupos que no murieron. ¿Te das cuenta? O sea, hospitalizado, obviamente. Ya tiene dos grupos de comparación, pero lo que él llamó la atención es la letalidad. La letalidad es su variable importante. Entonces, ustedes para que hagan el árbol de causa y efecto, ustedes ponen letalidad por COVID, ponen las causas, y así hacen el ejercicio, jóvenes, y así pueden plantear rápidamente su problema de investigación en forma más clara. Vamos al siguiente ejemplo para terminar. Jóvenes, miren, ese mismo otro trabajo, pero estos son de argentinos. Miren sus títulos, jóvenes. Para terminar, jóvenes, ya, para que no se cansen, yo sé que están cansados. Listo. ¿Qué dice acá? Hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular en una población rural expuesta al arsénico en Argentina. Solamente con el título me doy cuenta, dice, ¿qué variables son las que él quiere usar? Dice, ¿no? Dice, perdón, Tito, no lo puedo bien porque me está tapando el ratito, jóvenes. Dice prevalencia, o sea, te está diciendo que quiere medir cuántas personas de la comunidad donde él está, rural, tienen hipertensión arterial y factor de riesgo, ¿no? En una población que tiene bastante exposición a arsénico. Y cuando yo me voy a ver acá en lo que está acá está encuadrado, le he remarcado un poco, él cómo justifica su trabajo y escribe su problema. El primero dice, ¿no? Habla en este párrafo de que sí, ¿no? Varios estudios encuentran que el arsénico sí puede estar de una manera relacionado, ¿no? Con enfermedades cardiovasculares. Miren, ya está, ya, ¿no? Pero entonces, ¿él qué describe? En mi localidad, Tucumán, ¿no? Es una de las más afectadas por arsénico en el agua. Interesante, ¿no? Entonces, él trata de encontrar, mire cómo él justifica su problema. Dice, oye, mira, nosotros también tenemos muchas enfermedades acá y también tenemos exposición a arsénico. Quiero ver si esto de acá están asociados. No está bien, no está, o sea, está bien formulado. Y obviamente él ha hecho su árbol de causas y efectos, ¿no? Y ha planteado las variables que debe incluir. Y si no hay una variable, lo ha sacado, ¿no? O lo ha incluido en su discusión. No sé si hay preguntas, joven. He tratado de esbozarlo un poco más concreto. Yo sé que este tema es bien grande. Yo sé que este tema es bien grande, pero en todo caso, jóvenes, si hubiera preguntas ahorita, y si no, también yo, la verdad, a veces el tiempo nos falta, pero con gusto les puedo responder, ¿no? Ahí está mi correo y, y bueno, no sé si hay alguna duda. Sí, doctor. Muchas gracias en primer lugar por la excelente ponencia. Vamos a dar unos minutos para que puedan los jóvenes realizar sus interrogantes, aunque por aquí también tenemos una por el chat. Dice, buenas noches, tengo dos consultas. La primera es, la elección de la causa siempre es en base a la búsqueda bibliográfica que se realice, ¿verdad? Y la segunda es, ¿qué pasa si la causa que yo creo que prevalece en mi comunidad no tiene respaldo en investigaciones anteriores? No, no hay problema. En realidad,
no siempre tiene que estar en la literatura, precisamente eso marca la diferencia. Y precisamente cuando tú esbozas tu justificación, tú dices, no, la literatura dice eso, pero en nuestra comunidad existe, así como ese amigo del arsénico, ¿no? Él sí tiene problema del arsénico. Hay literatura que dice que hay cierta relación, entonces él quiere demostrar que sí o no. Entonces, no necesariamente tiene que estar en la literatura, y tú en tu estudio, obviamente, cuando tú quieres demostrar que tu variable sí está incluido, entonces tienes que ser un poquito cuidadoso en no incluir las otras variables, ¿no? O por lo menos gran parte de esas variables, nada más. En realidad, jóvenes, o sea, no es un tema complejo, sino es un poquito de practicar. Pero como les digo, el poder plantear su árbol de causa y efecto para cuando van a esbozar su problema de investigación les va a ayudar mucho, jóvenes, en tratar de incluir todas las variables posibles, y obviamente las que no pueden incluir ya saben que lo guardan para su discusión y en su limitación. Cuando escriban su artículo, ustedes pondrán, no se pudo incluir esto por ciertas dificultades, pero consideramos, o sea, obviamente justifica un poco que han tratado en lo posible de subsanar eso estadísticamente. Entonces, ahí entra un poco el juego también de la estadística. Entonces, tú le dices al estadístico, por favor, acá tengo este sesgo, incluime, y te ayuda un poco también a tratar de, en lo posible, en algunas variables. Muy entendible, doctor. Tenemos otra pregunta. En el caso que no se pueda hacer un estudio transversal, como en el caso en que lo que se busca son las causas, como la publicación que mostró, cómo se realiza el árbol de causa-efecto si justamente las causas son el problema? Gracias. No, un favor, si pudiéramos explicarme un poquito, porque traté de entender un poco pero no tan claro. No sé si me puedes reformular, por favor, para entender bien Claro. la duda. Sí, en el caso que no se pueda hacer un estudio transversal, como en el caso en que lo que se busca son las causas, como la publicación que mostró, ¿cómo se realiza el árbol de causa-efecto si justamente las causas son el problema? La pregunta está en el chat también, doctor, si es que quisiera observarla. Bueno, he tratado un poquito sí, he tratado un poquito de entender la pregunta, pero me dice si no se puede hacer un estudio transversal. Claro, mira, o sea, mira, si no puedes hacer un estudio transversal, y yo cuando mostré, por ejemplo, el árbol de causa y efecto, a veces tú te puedes decir inclusive, o sea, lo que tú consideras que es tu problema de investigación puede quedar de lado, lo puedes cambiar. Porque, por ejemplo, tú te das cuenta en uno de los ejemplos, yo puse, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la adherencia, por ejemplo, a los micronutrientes. Puede ser un problema porque la gente dice la alta incidencia de anemia infantil, a pesar de que se le está dando micronutrientes, se está dando un programa de parasitosis que ya hasta es nacional y todo lo demás. Pero, entonces, ¿qué está pasando? Pero mira, depende, tú ya te desanima de eso y tú ya te vas, por ejemplo, una consecuencia de eso es un mayor número de niños con, bueno, más anemia, dos, mayor mortalidad, y te quieres ir más adelante. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente, que realmente tú en tu árbol de causa y efecto, tú puedes cambiarte a otro lado del árbol y plantearlo, la nueva variable, como si fuera tu problema. Por eso es importante, solamente que la idea de hacer un árbol es considerar todas las variables que uno tiene. En realidad, la pregunta que me hiciste no tengo tan claro cómo lo que quiso decir la compañera, pero en todo caso me puede escribir para tratar de entenderle bien y poder responderle. Pero el árbol te ayuda a mirar bien y puedes cambiar la ubicación de tu problema en otra parte del árbol. Lo puedes cambiar y obviamente el árbol va a cambiar, ¿no? Entonces, todo es dinámico, lo puedes cambiar también, en otras palabras. Disculpa si no entendí bien la pregunta. Hay otra pregunta, doctor. Dice, doctor, ¿es bueno tomar un tema de investigación aunque la relación de causa-efecto sea esperada o obvio para uno mismo? En el caso del ejemplo del dengue, puede que sea esperado, que la forma de fumigación pueda relacionarse a más casos de dengue. Claro, mira, yo siempre digo,
los estudios pueden ser no tanto innovadores, o sea, pueden ser que no sean nuevos, pero si tú crees que es un problema en tu comunidad, sí justifica. Por eso tu compañera preguntaba, ¿no? No, mira, eso ya han publicado en todos sitios, pero en tu comunidad todavía no, o sea, sabes que es un problema, sigue siendo un problema, y tú a través de tu investigación lo puedes demostrar. Entonces sí estaría bien justificado. Por eso yo siempre decía, palabras importantes, cuando tú, la relevancia. Y la relevancia no solamente, a veces el problema está que muchas veces nosotros nos ajustamos a la prioridad de investigación, porque te dice, mira, esto está marcado entre la prioridad de investigación nacional, y también hay uno de los lineamientos, objetivos, etcétera, de milenio, que se llamaban antes, etcétera, pero resulta que esto de acá no está ahí, pero es importante en tu comunidad. Por ejemplo, les menciono, ¿no? Hay las enfermedades olvidadas, ¿no? Entonces también obviamente de tipo infeccioso y también obviamente otras que no son infecciosas. Pero tú en tu comunidad sí es importante. Por ejemplo, les digo, ¿no? Por decirles, en la zona sur hay enfermedades neurológicas, son enfermedades bueno, son enfermedades neurológicas que afectan ciertas comunidades. Huntington, por ejemplo, nadie quiere estudiar nada de eso, investigar sobre eso, ¿no? Quiero ver la prevalencia o el impacto en la familia. Entonces ya vas cambiando el enfoque, pero sí, se puede hacer de esta manera. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? También podrían levantar la manito. Les damos unos minutos. Ah, acá hay una pregunta. Carlos Surco. Muy buenas noches. Doctor, una consulta. En el caso de las revisiones sistemáticas, lo que tiene que ver con el espacio, ¿serían las bases de datos que uno consulta o es que este concepto ya no se aplica en este tipo de estudios? Claro, sí. O sea, básicamente lo que he intentado un poco esbozar más es, obviamente, tratar de hacer estudios originales, ¿no? Sí, tienes tu razón. O sea, mira, quizás lo que te quiero mencionar sobre las revisiones sistemáticas es que intentan coger lo que está publicado. A veces, obviamente, la que está indexada en revistas, pares, etcétera. Pero por eso que es importante generar información local. Por eso que tu compañera decía, ¿no? Puedo hacer información de acá. Sí, es importante tratar de publicar de todas las realidades locales y tratar obviamente de hacer un estudio adecuado para que sea publicado en revistas populares y así incluida en tu revisión sistemática. Pero sí, tienes razón. Esto está más enfocado a artículos o investigación original. Muchas gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta más. En el caso de no haber investigaciones anteriores sobre lo que yo quiero investigar, ¿cómo haría con el marco teórico? Es interesante, mira, te lo voy a decir la verdad. Cuando no hay investigaciones previas, y tú puedes marcar la diferencia. Y a veces mucha gente tiene problemas, y el problema, la barrera lo pone el asesor a veces. He visto por lo menos 2 casos de que el tema era nuevo y obviamente el tema estaba bien que lo hiciera porque no había un precedente antes, porque esa es innovación, eso es ser original. Entonces sí se puede hacer. Obviamente que solamente importante que la metodología esté bien, nada más la metodología esté bien, es decir, que lo hagas de acuerdo así, metodológicamente, así como hemos hecho hoy día, lo que se ha planteado, intenta después medirlo de una manera adecuada. Listo, y entonces es válido. Ya no debería nadie ponerte obstrucción ni barrera a eso, solamente quizás lo económico a veces, ¿no? Pero nada más. Bueno, al parecer, doctor, creo que ya no hay preguntas. Eh, Muchas gracias, doctor Stalin Vilcarromero Yaja, por su valioso tiempo y su interesante ponencia, planteamiento de un problema de investigación. Eh, ¿Alguna recomendación final a los jóvenes que están iniciando con la investigación, doctor? Sí, solamente decirles, jóvenes, acuérdense de esto, o sea, realmente no se confundan, a veces hay mucha literatura por aquí y por allá. Lo que más creo que vale la pena, jóvenes, es a veces para entrar al mundo de la investigación, lo que hayan entrado, enhorabuena, es, como le digo, conectarse con un asesor bueno. Bueno, me refiero, y no solamente porque sabe de investigación, sino también porque tiene valores. Y eso es importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Ha habido muchas personas que han demostrado que no tienen valores. Entonces, busquen eso.
cuando busquen investigadores que les puedan asesorar, siempre digan, oye, esta persona es buena, sí, oye, le gusta enseñar, le gusta, ese tipo de personas busquen, joven. Y a esas personas sí pueden decirle maestros, porque a veces nos confundimos y llamamos maestros porque son conocidos, pero esos conocidos han avanzado, pero atropellando inclusive. Entonces, jóvenes, agárrense de la mano de un buen asesor, y por ahí hay bastantes, de verdad, y hasta en el grupo de Socimed hay bastantes, es lo bueno. Busquen uno, pregunten si es colaborador todo, y agárrense y con eso caminen. Y van a ir adelante, de verdad. ¿Ya? Felicitaciones por toda esta organización, jóvenes, y gracias por esta invitación. A usted, doctor. Más bien, si nos permite compartir pantalla para poderle compartir un presente que se le hará llegar a su correo, que es un certificado. Sí, ¿qué tengo que hacer? Dejo de compartir, ¿no? Sí, sí, doctor, por favor. A ver. Doctor, este certificado es un presente en agradecimiento. Estaremos, como le digo, haciéndolo llegar a su persona vía correo. Ha sido una excelente ponencia y esperamos poder contar con usted para los próximos proyectos. Jóvenes, muchas gracias, de verdad. Para mí es un honor y siempre cuenten conmigo y gracias, María, de verdad. Es un honor, ¿ya? Gracias, jóvenes, a todos. A usted, doctor, muy amable. Buenas noches, jóvenes. Bien, jóvenes, a continuación se les ha enviado el link de pase de lista final disponible por 10 minutos para su llenado. Está en el chat. Y finalmente eso ha sido todo por hoy. Mañana recuerden que tenemos nuestra ponencia planteamiento de pregunta de investigación a las 8 de la noche, 8 p.m. horario Perú, a cargo del doctor Ricardo Peña. No se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter como Asociación Científica Médico Estudiantil, Asocien USAT. Nos vemos en la próxima ponencia. Buenas noches.